Existen numerosos mitos sobre Linux que aún se consideran ciertos, muchos de los cuales eran problemas del pasado y que actualmente no existen. A continuación, presentamos los 5 más comunes. Número 1. Es complicado de utilizar. Muchas personas que probaron Linux hace algunos años se encontraron con un sistema muy difícil de usar, incluso para tareas básicas. Lo primero que imaginan al ver Linux es algo similar a la Matrix. Estas personas nunca volvieron a usar Linux y quedaron con esa mentalidad desactualizada pensando que aún sigue siendo igual. Nada más lejos de la realidad. He instalado Linux en personas mayores y niños, y todos pudieron utilizarlo sin tener que hacer algo más complicado que hacer un clic para instalar un programa. En este canal, nunca utilizaremos nada que implique comandos o cosas avanzadas. ¿Por qué a veces se ven tutoriales de Linux con la terminal y comandos extraños? Esto sucede porque muchos usuarios, en lugar de decirte abre la tienda de aplicaciones y instala estos 7 programas, saben que si abres la aplicación terminal y pegas un comando, se instalarán todas las aplicaciones con solo presionar Enter. Muchas personas no se dan cuenta de que esto asusta a los usuarios novatos, por lo que aquí nunca utilizaremos ese método. Todo será ultra sencillo, tanto que hasta un recién nacido podría entenderlo. Número 2. No es compatible con nada. Hace muy pocos años, apenas había programas para Linux y, si se instalaba uno, se debía rezar para saber si detectaría todos los componentes de la computadora. Actualmente, todas las aplicaciones que uno necesita para usar la computadora como un usuario estándar están disponibles para Linux. Incluso se pueden ejecutar casi el 80% de las aplicaciones más populares de Windows sin perder rendimiento, con solo hacer un clic. En cuanto a los componentes, uno puede instalar Linux en una computadora actual y reconocerá todos los componentes de manera instantánea, sin necesidad de instalar ningún controlador manualmente. En algunos casos, con componentes extremadamente modernos, es posible que debas esperar un par de meses hasta que se publiquen los controladores, pero esto ocurre en casos muy particulares, como con la última tarjeta gráfica de Nvidia o un dongle USB de última generación. Con solo conectar un pendrive USB sin necesidad de instalar Linux, en cuestión de segundos podemos comprobar la total compatibilidad de nuestros dispositivos. Enseñaré cómo hacerlo en un próximo video, por lo que te recomiendo que te suscribas para no perdértelo. Número 3. No se puede jugar. Las empresas de videojuegos no querían lanzar juegos para Linux debido a la pequeña cantidad de usuarios que tenía. Steam, de Valve, un software para instalar juegos, se dio cuenta de que Microsoft Windows trataba de monopolizar el mercado con la Windows Store, al igual que Mac con la Apple Store y la App Store de tu celular. Por eso crearon Proton, una aplicación integrada en Steam que permite instalar prácticamente todo el catálogo de juegos de Windows con un solo clic y sin perder rendimiento. En la actualidad, Linux admite más juegos que Mac y ha superado a esta última en usuarios de Steam. Además, Proton es de código abierto, por lo que otros proyectos también lo utilizan fuera de Steam. Ahora puedes usar la Epic Store o instalar juegos que ya tengas descargados en tu PC con la misma facilidad que Steam. Existe un sitio web que muestra que pocos juegos todavía no son compatibles, pero que lo serán próximamente. Número 4. Tiene fallos y virus. Si estudiaste en algún instituto donde se usaba Linux, lamentablemente tuviste una mala experiencia, ya que se instaló una versión antigua y muy limitada en una computadora con un hardware defectuoso. Esto generó una mala imagen de Linux, a pesar del gran avance que ha tenido cada año. La diferencia de solo 2 años puede cambiar la posibilidad de ejecutar exitosamente un juego o tener una interfaz atractiva. Por eso es importante tener una versión moderna para tener una buena experiencia. Es prácticamente imposible tener un virus en Linux. La única manera sería ejecutando tú mismo un archivo descargado de un sitio web desconocido y dándole tu permiso expreso para ejecutarlo en tu computadora. Esto es prácticamente imposible porque Linux es como tu celular, tiene una tienda de aplicaciones donde todas están muy probadas para evitar cualquier tipo de malware. Además, tiene muchas medidas de seguridad, por lo que ni siquiera los hackers que usan Linux tienen un antivirus instalado. Número 5. No hay una empresa detrás.
Mucha gente desconfía porque piensa que Linux es un proyecto basado en voluntarios y no tiene ninguna empresa seria detrás. Nada más lejos de la realidad. Cientos de empresas importantes de todo el mundo, como Google, Amazon, IBM y muchas otras, participan activamente en mejorar Linux. Además, entre las distribuciones de Linux más utilizadas tenemos Ubuntu, desarrollado por una empresa valorada en millones de dólares que lo utiliza en robótica y dispositivos, Fedora, respaldada por IBM, SUSE, por otra empresa de alto valor económico, y Linux creado por empresas más pequeñas, como System76, que es la APO de Linux, o Zorin. Aclaración importante. Pensemos en los idiomas que hablamos, hay muchos, pero al final solo unos pocos son los más utilizados para comunicarnos universalmente, como el inglés. Linux es igual. Debido a su versatilidad, puede ser modificado por cualquiera y existen muchas variantes, pero solo algunas son las más populares y utilizadas en todo el mundo por millones de personas. Hoy te enseñaré cómo utilizar 5 de ellas, y de esas, te mostraré las 3 más sencillas para que elijas la que más te convenga. Sin embargo, en el próximo video te daré mi recomendación personal, que será solo una. No te lo pierdas, por fin aprenderás cómo es el Linux real y moderno que nadie te muestra. Suscríbete para no perdértelo.